Y también hay una escena, no sé, ¿tú la has visto? Sí, la he visto. ¿Y tú también? Sí. Álvaro, sí, tú sí, también. Sí. Bueno, no es mucho spoiler, pero hay uno de los primeros, de los capítulos, creo que de la segunda temporada, donde va a enfrentarse a uno de los mafiosos, a Tuco, y coge una bolsa de una sal que es explosiva, Sí. y estalla una, y la estalla contra la pared. Eso es haciendo alusión a una sal que se llama el fulminato de mercurio. Que el fulminato de mercurio durante mucho tiempo se usó para activar las balas de las pistolas. Cuando se pegaba el tiro, ese era el explosivo, es un explosivo de contacto. Entonces, al simple toque, al simple movimiento, pues estallaba. Y es verdad que no explota tanto como en la serie, que el tío con un cristalito reventó un piso entero. Y también la cosa es que luego el tío tenía la bolsa en la mano. Y por lógica, si la onda expansiva reventó un piso, hubiera activado el explosivo que tenía en la mano. Entonces, ahí yo ya levanté la cejita. Pero por lo general está bastante bien. Sí que se asesoraron muy bien en cuanto a eso, que es muy raro que lo suelen hacer en cuanto a química, porque cada vez ves alguna serie que se flipa muchísimo y no tiene nada que ver con lo que están explicando. Pero bueno, si está ambientado o está basado en un protagonista que es químico, pues efectivamente... Claro, te interesaba verla y comprobar también si había fallos, si no, y si está bien hecha. El caso es que sí, en las series y en las películas se suele exagerar un poquito. Bueno, en todas las explosiones montan unas que, sí, vamos, los coches explotan. Por ejemplo, para que sea más vistoso el fuego, claro, usan bidones de gasolina. Una explosión normalmente, salvo que tenga un combustible como gasolina al lado, no desprende una llamarada tan grande, sino suele ser como un petardo, ¿no? Que suele ser más seco, con un fogonazo como mucho, pero eso de ¡buah! Fuego por todos lados es gasolina, claro, generalmente. El caso, Aitami, es que yo me pregunto cómo surgió todo. No sé qué controlas más, si la química o la comunicación, porque ya nada más empezar a hablar, digo, wow, este chico comunica, pero nada más empezar. ¿Cómo surge tus dotes de comunicación y tu interés por la química? Bueno, yo creo que siempre he sido un comunicador nato, incluso desde pequeñito me acuerdo que con mis padres íbamos mucho de acampada, íbamos al Confital, íbamos a Montaña Arena en el sur de aquí de la isla. Y a mí me gustaba mucho explicarles las cosas que leían a los niños que había por ahí por el parque, porque me encantaba leer enciclopedias. Pero nunca había encontrado una ciencia que me llamara mucho la atención. De hecho, si no hubiera sido por lo que hicieron mis padres luego, yo me hubiera decantado por la física o por la astronomía, que es lo típico, ¿no? ¿Sí? El espacio y todo eso. Pero a mí había desde pequeñito dos cosas que me gustaban mucho. Por un lado, los petardos y las cosas que explotaban y daban fuego de colores y todo eso. Y sí, para mí, una época mi favorita era Navidad por eso, porque era cuando me empezaba a venderse petardos. Y la otra era las cosas que brillaban en la oscuridad. Los típicos palitos de luz que se usan en pesca, que se parten y todo. Claro, nunca había relacionado eso con qué ciencia era, hasta que un día los Reyes Magos me regalaron un juego de química. No es un quimicefa, pero es como el clásico quimicefa. Y ese quimicefa tenía una práctica que era la de poner una sal de cobre al lado de una llama. Y esa sal de cobre, cuando la ponías al lado de la llama, hacía que la llama se pusiera de color verde. Entonces digo, ostras, pero eso es como los fuegos artificiales. O sea, me estás diciendo que la química es lo que relaciona fuegos artificiales, explosiones y cosas que brillan en la oscuridad. Entonces dije... Ya está, esto es lo mío. Esto es lo mío. Atando cabos ya encontré mi vocación. Sí, con 11 años fue. Fíjate qué pronto, ¿no? Sí. Aitami. El caso es que ahora tienes muchísimos seguidores. Yo no he dado el dato porque como esto se actualiza continuamente, Sí. ¿cuántos seguidores tienes ahora mismo? Depende de en qué repreguntes. Si sumas todo, maté 2 millones y pico. 2 millones. Sí, pero porque tienes que sumar todo. O sea, Facebook, Ya, YouTube, pero yo no tengo Instagram. Bueno, no lo digo, me da vergüenza. 2 millones de seguidores en total. Más de 2 millones, diría yo. Más de 2 millones. Porque solo en YouTube, sumando los dos canales que tengo 1,5 millones, 1.500.000 o así, y luego sumas Facebook, supera los 2 millones. Sí. ¡Qué barbaridad! Luego, ahora vamos a escuchar un extracto, un audio de algunas de las demostraciones que haces en YouTube para hacernos una idea. Escuchamos una. Acabo de crear agua en mi mano. Estas burbujas están llenas de combustible de cohetes. Hacerlo es bastante sencillo. He tenido que romper el agua, literalmente, usando la ayuda de la electricidad. ¿Observas todas esas burbujas? La corriente está rompiendo el agua en sus dos componentes principales, hidrógeno en un lado y oxígeno en el otro. ¿Y qué lado produce cada gas? El secreto está en la fórmula del agua, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. El hidrógeno estará en el electrodo que suelte más burbujas. El resultado es un gas con la mezcla exacta de hidrógeno y oxígeno que forma el agua, conocida como oxidrógeno. Ay, Tami, si nos lo explicaran así en clase, yo creo que habría más químicos, ¿no crees? Pues sí, de hecho, una cosa que no me he dado cuenta, porque yo estoy haciendo actualmente investigación
esto es muy raro, pero estoy haciendo investigación en forma de comunicar ciencia. Que soy de los pocos en el mundo que tiene un canal. Es verdad que hay canales, hay otros divulgadores como Javier Santolaya, José Luis Crespo, etcétera, que tienen canales como el mío o más grandes, pero yo soy el que ha decidido hacer investigación científica sobre ello. Entonces estamos viendo cómo o qué fórmulas usar para acercar la ciencia al público. Un público general, desde chavales jóvenes hasta público adulto. Entonces intentamos tocar qué herramientas funcionan, qué lenguaje, si podemos usar un meme, una referencia a cultura pop, un gag o así, y ver qué combinación funciona para ello. Entonces, bueno, vamos probando a ver qué funciona y qué no. Lo que sale. Y lo que no me he dado cuenta es que realmente la química, lo que ha pasado durante mucho tiempo no es que la gente, pues eso me lo dicen mucho, a mí la química se me da fatal, no sé qué. Realmente hemos notado y hemos investigado, otros también investigadores previos a nosotros, que hay un factor que es el profesor. Que por desgracia, si el profesor no es capaz de transmitirlo bien, porque o bien pues no le gusta la asignatura del profesor, o bien porque está muy atareado por el sistema educativo y tal, o sea, no, tampoco quiero poner la mella ahí, es verdad que no somos capaces de entender bien la química. Entonces, a mí me salvó precisamente eso, que yo veía la química teórica en clase, pero yo probaba la química experimental en mi casa. Entonces ahí fue como me enamoré, porque la química, por desgracia, se enseña de una forma en la que no se debería enseñar, porque se enseña igual que matemáticas y se enseña igual de física. Matemáticas y física son ciencias muy de pizarra. Química es una ciencia que nació en los laboratorios, que se tiene que experimentar. Entonces, enseñarle formulación a estudiantes de la ESO de 13, 14 años y enseñarles cómo se formula una sal y no enseñarles la reacción química o que puedan ver un poco cómo es eso, porque la química son explosiones, la química es fuego, cambio de color, humo, olores. Si no se ve esa parte práctica, te estás perdiendo el 90% de la química. Entonces es normal que a la gente cuando va al instituto, la química es un tochaco, te dice, no, te tienes que aprender la tabla periódica. Yo estoy en contra de que la gente se tenga que aprender la tabla periódica. Su propio creador, Mendeleev, la diseñó con el fin de que no tuviéramos que aprendértela. Yo me la sé de memoria porque soy un friki del tema y porque la tengo como cortina de ducha, pero la gente no debería aprenderse la tabla periódica y sin embargo no la intentan enseñar. Yo insisto siempre en esto, porque en vez de a un alumno intentar enseñarle la tabla periódica que se la aprende de memoria, no le explica los orígenes de algunos nombres? Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Hidrógeno. Tú has oído hablar del hidrógeno, ¿no? Sí. ¿Habías oído hablar del hidrógeno? Hidrógeno viene de dos palabras en griego. Hidro, que es agua, ¿no? Agua y genos. ¿Cómo se...? Genos. A ver, Álvaro, ¿tú sabes qué es genos en griego? Yo soy de latín, no de griego. Ah, bueno, pero ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Ah, claro, de Génesis, del el Génesis, principio. la El principio es el creación, agua. La creación. Mira, Porque se descubrió que cuando se quemaba hidrógeno, se creaba agua. Así que lo llamaron el creador del agua. Fíjate. El mercurio, esto por ejemplo, el mercurio es un caso muy típico, yo lo explico en las charlas. Cuando os acordé del símbolo atómico del mercurio. Yo no. ¿Tú? Yo suspendía química. Pero por culpa del profesor. Este es uno que Yo di choca, química acá hace muchísimos años. pero no me este es acuerdo. uno que choca mucho porque es Hg. Ah, ¿verdad? HG. HG. Y Sí. claro, tú cuando empiezas a ver la tabla periódica, hidrógeno H, oxígeno O, nitrógeno N, pero mercurio es Hg. HG. Es HG. Claro, y te quedas extrañado. Pues si en vez de explicárselo así, que se lo aprende en memoria, que choca y a lo mejor se te puede olvidar, le explicas qué es, qué aspecto tiene el mercurio. El mercurio parece un líquido, es un líquido. Es un líquido parece gris. plata. Sí, Sí. parece plata líquida. Pues mercurio en griego es hidro, agua, argiros. Ah, qué- Argirum, luego en latín, plata Y- acuosa, plata fíjate. líquida. Claro. Entonces de ahí viene ese nombre. Entonces si vas enseñando el origen de esos nombres así, que también hay muchos nombres basados en mitología, Vanadio viene de Vanadis, que es el nombre que tenía Freya, la diosa Freya, ¿cómo se llama esto? La nórdica, la diosa nórdica Freya, Torio, por Thor, etcétera. Si vas explicando estos orígenes así, yo creo que se puede quedar mucho más Hombre, y fácil. tanto, claro. Sí. Ahí también cuando tú decidiste llevar a la práctica en tu casa, la casa de tus padres, Sí. ¿qué es la química en la práctica? A ver, dime algunos de esos experimentos que tú hacías en casa. A ver, por suerte todo lo que voy a decir ahora ha prescrito y era menor de edad, así que no hay ningún problema, pero
Pues a mí lo que me encantaba eran las cosas que explotaban. Entonces empecé a hacer, pues lo primero que hice fue pólvora negra. Ah, vale, venga, que suena fue- bien. Bueno, es el explosivo que cambió el mundo. Explico muchas veces que, por ejemplo, Constantinopla, la gran Constantinopla, Sí. tenía una muralla que había aguantado asaltos durante miles de años. Miles de años esa muralla había aguantado impertérrita. A lo mejor algún defectito por las catapultas, pero llegó Mehmed II, que el emperador, creo que era, bueno, en aquella época a lo mejor era, bueno, era turco, pero a lo mejor creo que era el imperio persa, con un cañón que se llamaba Basílica, al cañón ese, que era el cañón más grande hecho jamás, y con una salva de cañonazos cayó un muro de miles de años, usando la pólvora negra. Y se considera la caída de Constantinopla el fin de la Edad Media. A mí me gusta, de forma más romántica, pensar que el fin de la Edad Media empezó con un cañonazo gigante. Entonces, la pólvora negra es muy importante, es una fórmula que se conoce, y hacerla es relativamente sencillo, y hacerla a un nivel que es segura, simplemente hace un poco y ya está, que no hace boom, Sí. es muy, muy fácil. Entonces me aventuré a eso, y luego pues fui haciendo más cosas. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste pólvora en casa? Bueno, había en aquella época aún internet era un poco el salvaje oeste, y encontrar cómo fabricar ciertas cosas pues era muy, muy sencillito, hasta incluso se subía a YouTube y todo, o sea... Sí, de aquellos tiempos. Sí, entonces compramos los reactivos con ayuda de mi padre, y los reactivos en verdad eran muy sencillos. Era salitre, que se usa en los fertilizantes, azufre y carbón. O sea, carbón vegetal que vas a un supermercado y te compras para el asadero, y azufre que va también a la ferretería y te lo compras para que el perro no orine. Pues lo mezclabas, lo molías un poquito así con un poquito de amor, y te salía en la proporción adecuada la pólvora negra, uno de los grandes inventos chinos. Que cambió el rumbo de la historia. Cambió el rumbo de la historia. O sea, siempre lo he dicho que cambió la forma de que tenemos de entender la guerra, que entendíamos las infraestructuras, también lo cambió la pólvora negra. Fue el principio de una gran revolución social, militar y química. Tengo un familiar que es química. Ajá. Es profesora en la universidad. Y me acuerdo un día que estaba en la cocina y le dije, ay, no, es que no quiero comer de esto porque tiene muchos químicos. Uf, ¿cómo se puso aquella mujer? Dice, ¿pero qué pasa con la química? Que siempre la mala fama de la química. ¿Tú cómo llevas estas cosas, estos comentarios? No, esto que tiene muchos químicos. Claro, primero que la palabra, esto tiene químicos, en español al menos, químicos somos nosotros, los que nos dedicamos a la química. Claro. Lo correcto sería decir productos químicos. Químicos, claro. Pero aún así todo eso es erróneo, porque todo está hecho de química. Yo cuando voy a los institutos, lo primero que empiezo a decirles es a los chavales que no existe nada en este universo que no tenga productos químicos, porque si no, no existiría. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Lo mismo que le digo a los chavales. ¿Tú te beberías un vaso de monóxido de hidrógeno? Como suena, o sea, ya el nombre... Con ese nombre probablemente no. Y si te digo que en el 100% de los casos de cáncer, cuando se ha hecho una biopsia, se ha encontrado esta molécula, ¿tú te lo beberías? No. Si te digo que cada año mueren miles de personas por ingesta de monóxido de hidrógeno, ¿tú te lo beberías? No. Si dejo un trozo de hierro dentro de monóxido de hidrógeno, al cabo de un tiempo se disuelve, se rompe, ¿tú te beberías un vaso de monóxido de hidrógeno? No. Pues te lo bebes todos los días, porque el monóxido de hidrógeno es el agua. Yo creí que iba a decir la Coca-Cola, que había destruido lo del hierro. Pero claro, si yo empiezo a engalardonarte un producto químico tan común como es el agua, en vez de llamarlo por su nombre común, lo llamo por su nombre químico, monóxido de hidrógeno, y empiezo a coger palabras o términos que son reales pero un poquito manipulados, como que en el 100% de los casos de cáncer hay agua, que Claro. hay gente que ha muerto por agua porque se toma 8 inundaciones, litros. Y o también, porque que también claro, hay mucho friki de esto. claro, que se beben 8 litros o que por desgracia se ahogan, También. etcétera, puede hacer que le tengas miedo a un vaso de agua. Entonces eso se lo intento explicar a los chavales, que por desgracia las empresas saben que vende más un pan cuando lo anuncias sin productos químicos que si no. Pero todos son productos químicos. Entonces, no es una cosa que a nosotros nos toca un poco la moral, por Claro. eso que en todo el universo está hecho de productos químicos, si no, no hay nada en él. Entonces, tenerle miedo a los productos químicos no es lo adecuado, hay que tenerle miedo a ciertos productos químicos y además en ciertas cantidades, porque como dijo Paracelso, en la dosis está el veneno, o sea, ahí tú puedes ingerir, y eso nos pasa, pequeña cantidad de uranio en el agua. El agua mineral, por ejemplo, sale de la roca
todas las rocas tienen un porcentaje de uranio. Tú estás ingiriendo, aunque no lo quieras, pequeñas cantidades de uranio, pequeñas cantidades de arsénico, etcétera, y eso no te va a matar. ¿Por qué? Porque están en pequeñas cantidades. E incluso ciertos elementos químicos que son peligrosos en grandes cantidades o que los asociamos como venenos potentes, como el arsénico, en cantidades muy, muy pequeñitas son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, que son lo que se conoce como oligoelementos. Entonces, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? O sea, que eso de decir, no, esto tiene químicos, es una cosa que los químicos intentamos luchar, es decir, no, a ver, gracias a la química tenemos la calidad de vida que tenemos hoy en día. Tenemos el agua purificada, nos podemos duchar, bañar, beber agua sin riesgo, tenemos plásticos, por desgracia, porque los plásticos también han traído su lado negativo, pero los plásticos existen. Tenemos todo lo que nos rodea existe en gran parte por la existencia de la química y de la industria química. Y es una cosa que eso siempre quiero enseñarlo mucho en el canal, que todo lo que nos rodea, la química ha estado ahí detrás y gracias a esta ciencia, por ejemplo, ahora mismo hay gente que nos está escuchando a través de su dispositivo Mucha o de su gente. radio. Entonces, gracias a la química existe la transmisión que los compuestos químicos forman el micrófono al que estoy hablando y la batería que está alimentando el dispositivo o cómo funciona su dispositivo, todo eso es química. Entonces, renegar de ella sería volver a edades oscuras y a edades donde la gente moría joven o donde moría por enfermedades que eran desconocidas. ¿Todo esto que me estás contando te lleva a México? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas para allá? Me voy en México en 2 semanas, menos de 2 semanas ya, pero sí, me voy a dar una charla por primera vez en mi vida que cruzo el charco. Estoy un poco asustado porque, ¿Por qué? Porque en México existe lo que se llama la maldición de Moctezuma. ¿Has oído hablar alguna vez de la maldición? Venga. Esto cuentan que Moctezuma fue el último emperador, el último rey o líder de allí, de Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México. Siempre lo confundo, pero creo que es Inca en este caso. Siempre confundo Azteca y Inca, lo siento. Pero pues dicen que antes de morir, Moctezuma maldijo a los españoles por haber intentado invadir su pueblo. Y hoy en día la maldición de Moctezuma es que tú vas allí y debido a que somos europeos y no estamos acostumbrados a ciertos niveles de higiene o de bacterias que hay en México, muchas veces por querer comer en determinados sitios, sobre todo callejeros, te da una indigestión, diarrea, vómito, fiebre y todo, y los mexicanos lo llaman la maldición de Moctezuma. Anda. Entonces es ahora mismo el principal miedo que tengo, porque sé de amigos que han ido allí y han visto un taco muy apetitoso en Ay, cierto qué puesto rico. callejero, que a mí me encantan los tacos, y han tenido que anular la charla porque han tenido la maldición de Moctezuma. Entonces yo estoy ahí Ahí también vas a tener que todavía. mirar bien dónde comes, qué comes. Sí. Eso es lo que me han dicho. No puedo ir ni solo porque, aparte que Ciudad de México es una ciudad muy grande, también me da un poco de cosa que la mitad de la gente que me ve es mexicana. Entonces, si ya últimamente de vez en cuando nos saludan por la calle, aquí incluso me ha pasado hace poco, y nos piden alguna fotito o algo, en México va a ser Va a ser peor. la locura. Claro. Puede ser que te vayan a recibir al aeropuerto y todo. No creo. Eso ¿Tu no. fans? Ese nivel no. ¿Tú crees que no? Por suerte, ese nivel no. Suerte tengo ese nivel ahora mismo, ese punto suave o dulce en el que ni soy tan conocido ni soy tan desconocido. Entonces, de vez en cuando alguien te saluda. Encima, como eres de ciencia, pues tampoco es como, oh, es un TikToker random. No. Suele haber como una barrera, un poco de respeto. Entonces, por suerte, eso no creo que vaya a pasar, por suerte. Pero sí es verdad que estoy un poco preocupado por la cantidad de gente que a lo mejor vaya a ir al evento y tal. Pues es verdad que los mexicanos en general suelen ser un poco más efusivos o más alterados en este sentido. O sea, tengo amigos que a lo mejor un día, también es verdad que es un poco locura lo que él hizo. Siendo youtuber, él hizo una quedada en Ciudad de México. Ahí va, y se lió. aparecieron 200 personas. Y le empezaron a perseguir, ¿sabes? Claro, entonces, uff. Entonces, bueno, pues uno tiene esa inquietud. Claro, pero esa preocupación. Yo creo que va a ir todo bien. En un minuto, porque llega ahora ya la información con Eva Vega. Aitami, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño sería, aparte de ser reconocido un poco más en las islas, lo cual también agradezco que ustedes estén haciendo un poquito esa labor, porque una vez me dijeron, uno no es profeta en su tierra. Mi sueño sería poder conseguir los recursos necesarios para hacer un documental o una serie de documentales de química con un presupuesto más alto del que yo pueda manejar actualmente y con un equipo profesional para no tener que preocupar, porque muchas veces soy yo el que me tengo que grabar a mí mismo. Yo no soy cámara, yo soy científico y divulgador, y mi sueño sería poder hacer una serie de documentales como antaño hizo Carl Sagan o como hizo, ¿cómo se llamaba el biólogo? El de los lobos, el de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí.
y poder hacer algo así, una serie de documentales que encima tengan un poquito de acento canario sobre la química, sobre el impacto que ha tenido la química en la historia y en el avance humano. Bueno, hablamos fuera de micrófono. Aitami Soto, doctorando en química y divulgador científico, lo pueden encontrar con el perfil @pontebata. Aitami, mucha suerte en México, ten cuidado con lo que comes. Gracias por haber venido y tiempo al tiempo que vas a ser profeta en tu tierra, ya lo verás. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y por su dedicación. Bueno, que vaya muy bien. Gracias. Aquí lo dejamos por hoy, La Avispa regresa mañana, ahora llega Eva Vega con la información. Nos escuchamos mañana, cuídense mucho, adiós.